Buenas tardes con todos. Somos el grupo número 4 de la carrera de Medicina Humana y Psicología. Vamos a presentar nuestra actividad de evaluación parcial, que consiste en educación ambiental para el desarrollo sostenible, en una entrevista a un experto. En esta oportunidad tenemos la presencia de la médico seronista Alondra de los Ángeles Agramonte Córdoba, la cual es médico asistencial en la empresa Sunshine y es seronista en Las Lomas Piura. Bueno, con respecto a esto, vamos a dar inicio con la entrevista. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio climático y cómo cree que el Perú se está viendo afectado actualmente? Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Para empezar, el cambio climático es algo que nos atañe a todos, no solamente en mi caso como médico o como personal sanitario, sino es una responsabilidad social que involucra a toda la sociedad, de redundancia, porque nuestro medio ambiente, nuestro entorno cada vez se está viendo más afectado. Incluso en el Perú, en estas últimas semanas hemos visto lo que son los incendios forestales, que están dañando y perjudicando el ecosistema de distintas formas. Estamos viendo animales que están saliendo de ese ecosistema para migrar a otros lados, gente que está perdiendo sus áreas donde vive, y entonces definitivamente es algo que nos debe preocupar, involucrar y tomar las medidas necesarias a todos para tratar de mitigar este impacto que va a tener más adelante en unos años, y ni siquiera en unos años. Estamos viendo el día de hoy que vamos teniendo cada día temperaturas mucho más altas, se va a sentir mucho más calor, se dice que se viene uno de los veranos más calurosos que vamos a tener. Desde su experiencia, ¿qué enfermedades ha visto incrementadas en los últimos años que podría deberse al deterioro del ambiente y al cambio climático en el Perú? Bueno, como lo mencioné, arbovirosis, en este caso que son dengue, chikungunya, zika, entre otras patologías. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el cambio climático? Zonas que antes no teníamos casos autóctonos, es decir, nativos de la propia zona, como era Ayabaca, Huancabamba, entre otras zonas, ya están teniendo casos autóctonos. ¿Por qué? Porque ya este mosquito o este vector, gracias al cambio climático, ya tiene unas zonas donde puede crecer, reproducirse y por lo tanto reproducirse mucho más rápido y empezar a contagiar. Ya tenemos casos en estas zonas. Entonces vemos de que este tipo de patologías van a ir incrementando conforme pasa el tiempo. ¿Cree que los hospitales y centros de salud están preparados para enfrentar los retos derivados del cambio climático, como los desastres naturales o epidemias? Hasta cierto punto, no. Lastimosamente, falta personal asistencial, falta personal médico, nos faltan enfermeras para la población como tal, y más aún ante este tipo de eventos. Dentro de las especialidades médicas tenemos lo que es emergencias. Su especialidad es tener un control o manejo adecuado en este tipo de situaciones. Entonces, actualmente no tenemos la cantidad necesaria de especialistas para tener a la cabeza ante este tipo de situaciones. Nos faltan especialistas en emergencia. Ahora, en lo que respecta a hospitales y centros de salud, en infraestructura estamos muy poco. Tenemos muy pocos centros de salud con la infraestructura necesaria para este tipo de eventos. Como les decía, sin ir muy lejos, lo que es dengue. Muchas veces hemos visto que cuando tenemos los picos más altos de dengue, no se dan abasto a estos centros de salud. Es por eso que tenemos pacientes con todo el dolor de nuestro corazón en una silla, en sus propias sillas, en camillas o camas que ellos mismos traen, porque no tenemos el abasto necesario. Nos faltan recursos, nos faltan insumos, y eso es algo más de cuestión de personal sanitario, es una cuestión de gestión. Y esto viene de problemas desde la cabeza, porque, bueno, ante la política actual y ante las antecesoras de esta, no han invertido en una buena infraestructura o en una buena base de salud. ¿Qué papel cree que debería desempeñar la comunidad médica en la concientización y acción sobre el cambio climático? Bueno, definitivamente debemos ser más activos sociales. Tal vez empezar desde nuestras familias, desde nuestra sociedad, desde nuestro entorno más cercano, a generar una mayor cultura de conciencia, dar conciencia de una cultura de prevención, o más que prevención, de conciencia social. Cómo cuidamos nuestro medio ambiente para evitar que este tipo de repercusiones en nuestra salud esté más adelante. Entonces, no botando la basura, no generando lo que son la tala de árboles indiscriminada. Si vemos a alguien que tala un árbol, es como que, ok, por favor, un alto, porque eso es un crimen. Ahorita debemos ser un poco más severos con este tipo de situaciones. Sí debemos ser unos activos sociales de distintos ámbitos, tanto cuidando la salud como cuidando el medio ambiente, tanto generando prevención como generando más conciencia. Ese sería, creo, nuestro rol más adecuado en la sociedad hoy por hoy. ¿Cómo pueden las instituciones médicas y los gobiernos colaborar mejor para implementar políticas que aborden tanto la salud como el cambio climático? Ya, para empezar, lo ideal, o en un mundo ideal, sería que alguien, en este caso un médico que esté en salud pública o gestión pública, o que tenga gestión administrativa como tal, esté a la cabeza, para poder tomar las decisiones necesarias. Porque hemos visto que por cuestiones políticas se escoge a cualquier otra persona que no tiene la capacidad idónea de tener un manejo tanto a nivel económico como a nivel del trabajo con población en manera adecuada. Entonces, debemos tener mejores pautas, mejores normas, mejores reglas, mejores leyes o un mejor protocolo de ley nacional para esta situación. Efectivamente, la política y la salud tienen que ir de la mano, pero de manera adecuada, no por cuestiones o principios personales o intereses personales, que es lo que se ha visto en estos últimos tiempos. Es por eso que tenemos un sistema de salud tan carente que no se da abasto para todas las situaciones o para todos los casos que se deberían tomar importancia como tal. Bueno, doctora, le agradecemos por otorgarnos de su tiempo para poder realizar esta entrevista y por sus interesantes respuestas. Tenga un buen día.